sí que está permitido dormir en la cabina de un vehículo. Para poder hacer cabotaje, siempre previamente lo que te habilita a hacer ese cabotaje es realizar previamente un transporte internacional. ¿Cómo va esto, el salario mínimo? En positivo de eso de llevar papeles o no llevar papeles, sí que en la Directiva de Trabajos Desplazados dejó claro que todo lo relativo al conductor desplazado puede llevarse en formato digital. En el 99% de los casos multan a la empresa de transporte. ¿El tacógrafo en sí puede emitir sanciones? ¿Te pueden sancionar estando en marcha? ¿Cómo funciona esto? Las unidades de control tienen unos dispositivos que te leen el tacógrafo en movimiento. Entonces no puede. Y si ese vehículo no lo detienen, no lo paran, esa información no se puede quedar guardada en el sistema que lo estén revisando. Se tiene que borrar. Yo realmente con el tema de Bélgica soy especialmente crítico porque igual no es políticamente correcto, pero no sé si recaudan más con las multas o con el peaje en sí. Bueno. Muchas de las infracciones no es no tener, ¿no? Me están sancionando porque no tengo esto, pero sí lo tengo. No, es por no poner a disposición. Lo que van a revisar, lo que van a analizar es la jornada en curso más. Prácticamente todas las ciudades, creo que son de más de 60.000 habitantes o 50.000, tienen que habilitar una zona de bajas emisiones. Eso es así, y todos lo están haciendo. Y ya para acabar, pues me gustaría hacer así como un pequeño juego, ¿no?, de mito o verdad. Hola a todos, bienvenidos a Unlimited Talks. Hoy estamos aquí con David Lerma, responsable comercial de Guretrack, sí, y un verdadero experto legal en la materia, o sea que nos va a ayudar muchísimo. Y justamente hemos preparado una breve guía de unos 10 puntos más o menos de David para ayudar a nuestros compañeros que están al volante. Y eso intentaremos. Eso vamos a intentar. Sí, bueno, seguro que lo vamos a conseguir. Vamos a... Sobre todo, bueno, pues para el transporte internacional y todas las casuísticas que pueden haber con eso, ¿no? Sí. Así que si te parece, mira, yo me he hecho una chuleta porque si genial. no... Mejor, así vamos con guión mejor, si no... Exacto, yo a estas edades ya no hay memoria, así que... mira, te empezaría preguntando, por ejemplo, algo pues muy recurrente, ¿se puede dormir en la cabina de un camión o no se puede? Pues bueno, como todo, depende. Sí que está permitido dormir en la cabina de un vehículo si está habilitado con una litera, que prácticamente todos están, siempre para descansos inferiores a 45 horas. Es decir, el descanso semanal de 45 horas no se puede hacer en cabina. O sea, hay que hacerlo en unas instalaciones que tengan unas medidas mínimas de salubridad y que tengan acceso a una cama, que tengan un baño, ¿vale? Entonces no podrían, bueno, al revés, sí podrían en determinadas circunstancias. Vale, es decir, necesitan ir a un hotel, a un hostal. Exactamente, sí, un hotel o incluso una vivienda que tengan alquilada, siempre que luego lo puedas justificar, ¿vale? Que luego ahí también surge la duda esa de si el conductor tiene que justificar dónde ha estado realizando ese descanso, ¿no? Porque pues igual muchos clientes te indican que que desgraciadamente han recibido una sanción muy recurrente en Francia, por ejemplo, pues porque han hecho el descanso de 45 supuestamente en la cabina, pero no han podido justificar con una factura de hotel. Pues bueno, eso ya al final ya es, cada uno de los países pues interpretan lo que es la exigencia de esa justificación de una forma u otra. Y Francia es uno de ellos que sí que te va a pedir una factura de hotel o alguna cosa de estas. Francia estaba segura, ¿eh? Francia es, bueno, pues al final... no sé si es porque, por lo menos en el caso del transporte, bueno, no solo del transporte español, a nivel internacional, realmente es donde más horas se pasa. Entonces, Francia es un país que la verdad que controla y sanciona mucho, sí. Muy bien. Pero bueno, se puede hablar con los gendarmes normalmente, ¿eh? En ese aspecto, bueno, sí. Sí. Hablar se puede hablar. Hablar se puede hablar, sí. Muy bien. Otra pregunta, David. El tema del cabotaje, o sea, vamos a empezar explicando qué es el cabotaje, que nuestros compañeros seguro que muchos ya lo saben, pero por si alguno pues tiene alguna duda, pues vamos a explicar en qué se basa el cabotaje y qué temas hay con el tema del cabotaje, o sea, si es limitado, cómo funciona. Vale. Bueno, si los que nos estén escuchando que hacen transporte internacional, seguro que saben lo que es el cabotaje, pero de una forma muy, muy sencilla, muy práctica, es realizar transporte nacional en un país distinto al del establecimiento de la empresa que lo está realizando. Básicamente, pues una empresa española, si realiza un transporte nacional en Francia, pues está haciendo un cabotaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes acceder? ¿Quién puede hacer ese cabotaje? Vale, pues lo mismo. Yo creo que es mucho más práctico, pongamos un ejemplo. Una empresa española
que quiere realizar cabotaje o le ha surgido un transporte en Francia, si puede o no puede hacerlo. Bien, para poder hacer cabotaje, siempre previamente lo que te habilita a hacer ese cabotaje es realizar previamente un transporte internacional. Vale, entonces, una vez que finalizas ese transporte internacional en ese país de acogida donde has descargado, pues en el ejemplo descargo en Francia y podré realizar en 7 días desde que realicé la descarga 3 transportes en cabotaje, 3 transportes nacionales. Y con esto hay que tener cuidado porque muchos es lo típico de que pues les contratan un porte y tienen varios puntos de entrega. Vale, pues suele pasar. Eso, entonces lo que tenéis que tener cuidado es que cada punto de entrega es un transporte en sí, porque llevaréis una carta de porte, un albarán, para cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, una carga con 3 descargas son 3 cabotajes. Vale. ¿Vale? Pero también se puede dar la circunstancia que también se puede realizar cabotaje en un país en el que has accedido en vacío. Claro. Yo realizo el mismo porte a Francia, pero me surge un transporte para hacer en Alemania. Vale, pues yo podré acceder en vacío en Francia para hacer ese transporte, a Alemania, perdón, para hacer ese transporte. Sí, pero también tienes otras condiciones. Aquí todo son condiciones, ¿no? Entonces, aquí ya varía un poco y es 7 días desde que yo descargué en Francia, 3 días desde que accedí a Alemania en vacío para hacer un único porte. Madre mía. ¿Vale? Esto de los días, las horas, es que de verdad que ¿Vale? Bueno, es un tanto complejo porque tener en cuenta todas estas normativas, ¿no? Sí. Pues a veces como que te puede, bueno. Sí, y luego hay ciertas, aparte de la normativa, lo que sí, bueno, eso también está en la norma, pero vamos, sí que hay que tener muy en cuenta es la forma en el tema del cabotaje. Luego muchas veces surgen problemas de cómo justifico, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, yo al final me he dejado el CMR en el lugar de descarga porque no había copia, o por lo que sea, o pues porque es un colaborador mío, tengo una oficina allí y los he dejado para lo típico, enseguida mandar y poder facturar, ¿no? Pues bueno, para el tema del cabotaje, el justificar que han realizado un transporte internacional, el único documento válido es el CMR. ¿Vale? O sea, tienen que llevar un CMR a bordo, una de las copias originales. Bueno, probablemente igual si presenta una copia y está bien, pues se lo permitirán, pero lo que la norma indica es que tiene que ser el CMR original, ¿vale? Y lo que hablabas de los plazos, pues ahora se ha complicado un poco más porque... por si no había sí. pues ya. Ha habido la última modificación en cuanto a la normativa de cabotaje, se introdujo lo que es lo que llaman lo que se llama el periodo de enfriamiento, ¿vale? Que es un poco para, de alguna manera, lo que pretendían era controlar, ¿vale? Y reducir lo que es el impacto de las denominadas empresas buzón, ¿vale? Al final es una empresa extranjera que se queda en el país, pues bueno, pues para ir realizando transportes nacionales. Entonces, al introducir lo que es el periodo de enfriamiento es el tiempo en el que ese vehículo no puede realizar cabotaje en ese país concreto, ¿vale? Y lo establecen 4 días. Es decir, independientemente del cabotaje que haya hecho yo, si entro cargado, si entro en vacío, ¿no? Los que pueda hacer, desde que lo finalizo, 4 días, en los siguientes 4 días no puedo realizar. Y también el cómputo de esos 4 días, no sé si es liarnos mucho o liarles mucho, bueno, también no son 4 días naturales ni lineales, por ejemplo, pues son desde las 0 horas hasta las 24, es decir, empieza a las 0 horas del día, no se contabilizan los días festivos, ¿vale? Y en ese periodo, ¿vale? Hay un reglamento antiquísimo de la UE que gestiona, o sea, que de alguna manera marca cómo son los cómputos de los plazos. Y lo que indica es que en periodos de más de 3 días, que es el caso, porque tenemos que contar 4 días, al menos 2 tienen que ser laborables. Entonces, al final, es un poco también, yo siempre lo hablo con los clientes y muchas veces al final es un poco complicado ya el tema del cómputo de los... Pues que no sé si cabotaje. Te sale a cuenta ya hacer cabotaje, ¿no? O sea, vamos... Sí, porque hay... Intento, ¿no? No, es que hay... Yo entiendo que sí, porque parte de la actividad está en eso, pues muchos retornos, al final pues descargas norte de Europa y pues bajando pues me hago un cabotaje en Francia. Y como tip para los que hacen Reino Unido, que bueno, ellos lo sabrán perfectamente, pero sí que hubo, yo me acuerdo en Guretrack una mañana que se desató ahí la locura cuando el Reino Unido salió de la UE. Cuando se hizo efectivo el Brexit. Porque claro, al salir de la UE, Reino Unido ya, los transportes internacionales, o sea,
Reino Unido queda fuera de la normativa de cabotaje. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Normalmente, bueno, pues en Reino Unido no es que haya mucho transporte, mucho retorno. Entonces, bueno, pues entraban vacíos en Francia y hacían un cabotaje bajando en Francia y ya no podían. Y Gendarmería estaba a visor ahí a ese día, a esa mañana en concreto. Sí. Entonces, bueno, lo que tenéis que tener cuidado es eso. Y bueno, y también no suelen controlarlo, bueno, pero es norma que siempre se habla, cuando estás realizando un cabotaje en el país donde realizas el transporte internacional, siempre se dice en el país de acogida, es decir, donde finalizas, no tiene que ser el tuyo. ¿Vale? Por ejemplo, pongamos el ejemplo de yo realizo un transporte internacional Francia, España, descargo en España, no podría entrar en vacío a hacer un cabotaje en Portugal. ¿Vale? Por ejemplo, no podría. ¿Por qué? Porque yo donde he realizado el transporte en finalizador internacional no es un país de acogida, es el mío. Vale. Entonces, bueno, al final hay... Bueno, súper, aprendí un montón de cosas del cabotaje. Vamos a dejarlo para un segundo episodio porque en Igual esto es para un episodio aparte. Muy bien. Sí. Vamos a por otro tema que es pues mira, justamente lo tenía aquí. ¿Debes cumplir con el salario mínimo local? O sea, ¿eso cómo funciona? Es decir, por ejemplo, si trabajas en Francia, Alemania, Bélgica o Austria, debes registrar al conductor y respetar el salario mínimo de esos países, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo va esto, el salario mínimo? Sí, porque esto cambió ya. O sea, al final hay, con los distintos paquetes de movilidad que han ido aprobando en el último, sí que se modificó lo que es la figura del conductor desplazado. Bueno, sí, se modificó, se determinó. Entonces, y también se unificaron todo el tema. Antes estaba la ley Macron, era una directiva, bueno, sigue siendo una directiva europea. Entonces estaba la ley Macron para Francia, la ley Milok para Alemania, y que necesitaba el representante en ciertos países, en unos sí, en otros no. Bueno, pues todo eso al final se ha unificado en unos certificados. Se les llama certificados IMI. Pero bueno, IMI realmente es lo que es la plataforma que existe desde hace muchos años. Y lo que decía, pues al final se ha clarificado que en qué situaciones un conductor está desplazado o no, y lo que se especifica es que ese conductor está desplazado en función del transporte que esté realizando. Claro, porque sí, hablábamos un día, ¿no?, de que si es bilateral, eso es, en ese caso no hace falta. No hace falta, y es muy sencillo. Al final, si tenéis un CMR y en uno de los extremos de ese CMR está el país de matriculación del vehículo, es bilateral. Perfecto. O sea, tanto en origen como en destino. Y en esos casos no está desplazado, no necesitáis certificado IMI. Y mucha gente también asocia, al final el certificado IMI tienes que llevar el certificado IMI, el documento A1 y bueno, determinada, y una nómina del conductor o el contrato de trabajo. ¿El documento A1 qué es? Eso no sé. El documento A1 es un documento que lo emite la Seguridad Social, ¿vale? Y es para trabajadores desplazados, de cualquier tipo. En el transporte nunca, hasta que empezaron los controles empezó Alemania con los controles Milog, nunca se había utilizado, pero siempre había que haberlo utilizado. Al final son los datos que de alguna forma se plasma pues toda la información de la Seguridad Social para un conductor si necesita cualquier tipo de atención sanitaria, lo que sea, porque muchos dicen, bueno, claro. Y la tarjeta sanitaria europea también. Entonces, eso siempre había que haber llevado, pero bueno, nunca se ha controlado. E incluso el contrato de trabajo, o sea, pero eso pasa lo mismo en transporte nacional en España. En todo momento, el conductor tiene la obligación de demostrar, si tiene una inspección en carretera de cualquier tipo, la relación laboral que tiene con la empresa, con el empleador, con el titular del vehículo, ¿vale? Al final tiene que ser uno, la licencia o autorización de transporte, titular del vehículo, bueno, puede ser leasing, renting, eso es independiente, y el empleador del conductor, salvo ETTs y tal, pero vamos, tiene que ser uno. Al final es una de las obligaciones que tienes que hacer transporte con tus medios, ¿no? Entonces, eso siempre había que llevar. Pero, volviendo al tema del IMI, si es transporte militar, no hace falta. Y también existen ciertas excepciones, ¿no? Aparte de un transporte en el tránsito de un transporte bilateral, sí podrás hacer también algún transporte extra, ¿vale? Pero eso, al final, todo ese cómputo es, bueno, entiendo yo que es complejo, ¿vale? Y encima los de tráfico muchas veces le ponen el problema a los de tráfico, ¿no? De avísame si no te va a avisar. Si ha surgido un cabotaje, que sí estaría desplazado, sí tendría que emitir certificado, estar registrado y cumplir, no en caso de inspección, hay que cumplir siempre, con el tema de salarios y tal, ¿no? Entonces, yo muchas veces soy partidario de, mira,
Ya nos excedemos en llevar documentos, llevan los choferes auténticas maletas de documentación. Un papel más, lo único que puede hacerte es salvarte de un problema. Bueno, eso seguro, ¿eh? O sea, la documentación, que nombraremos un poquito así por encima, la documentación básica que siempre tenemos que llevar, ¿no? En el camión, en este caso, un papel más no va a hacer la diferencia. No, y en positivo de eso de llevar papeles o no llevar papeles, sí que en la Directiva de Trabajos Desplazados dejó claro que todo lo relativo al conductor desplazado puede llevarse en formato digital. ¿Vale? Y como excepción de la excepción, ¿no?, de toda esta normativa antigua y Mimilog, tal cual, que siguen en vigor, pero para el transporte, solo ha quedado en vigor, para transporte general, solo ha quedado, para transporte, solo ha quedado en vigor la ley Macron en Francia para vehículo ligero. Ligero, exacto. De menos de 3.500 kilos. Vamos eliminando leyes, sí que necesitan tener un representante en Francia y, bueno, lo antiguo, todo lo demás. Bueno, muy bien. Tengo una pregunta para Polonia, pero la dejo para más tarde, ¿vale? Porque estamos así como en lo general y luego entraremos pues en ese caso concreto. Te voy a preguntar sobre el peso. ¿Qué pasa cuando se excede del peso? Que eso es algo que, bueno, 1.000 millones de multas que nos comentan algunos clientes, ¿no?, cuando hablamos con ellos por el exceso de peso. Entonces, ¿hasta cuánto te puede costar un exceso de peso? Ilimitado no, o sea, pero sí que es verdad que lo que, si al final te paran y te van a sancionar, tu menor problema puede ser la multa, la sanción económica, que va en función del porcentaje que excedas, ¿no? Y especial atención en vehículos ligeros o vehículos que no tengan mucha tara, porque claro, al final igual no te pasas mucho de peso, pero sí que el porcentaje, ¿no?, Claro, al final es mucho mayor, progresivo y te puedes tener sanciones muy gordas. Entonces, a partir de un 2,5%, bueno, ahí no quiero decirlo porque no sé. Sí, en concreto. Sí, pero... en cuanto excedes, lo que puedes tener es una sanción económica. Y el tema es que no te exime el que en el CMR aparezca, o en la carta de deporte, o en el Albarán, aparezca un peso determinado. No te exime de ninguna responsabilidad. Ni que no has tenido acceso a una báscula cuando te han cargado, porque te han cargado en un lugar donde tú no estás. Eso te iba a preguntar, o que la carga, por ejemplo, que no la hace el conductor, ¿no? Pero que le cargan, pues, sí, ahora me pasa, a lo mejor, pero una tonelada de más. La responsabilidad sigue siendo del conductor en este caso. Bueno, realmente, y para desgracia de las empresas, del titular de la tarjeta. Bueno, de transporte, claro, o sea, exacto, es la empresa. del... Pero sí, totalmente También es verdad que pueden sancionar al cargador o a los dos. Vale. O a los dos. Eso también es verdad, pero en el 99% de los casos multan a la empresa de transporte. Y no solo, y luego también el problema está cuando lo que pasa con los exceso de peso por eje, que igual tú no excedes de las 40, ahora, cuando entre en vigor en octubre, las 44 toneladas, sino esa distribución de la carga. En muchos sitios en los que el conductor no está presente, no sabe cómo le han cargado más mal por eje. Sí. Y sí. Y ahí también. Y entonces, por eso, lo que decía antes era que casi el peor de que tampoco, que son sanciones elevadas, es la sanción económica, pero siempre pueden, que eso sí que suele ser un problema muy grande, cuando, aparte de la sanción económica, te obligan en carretera mismo a, de alguna manera, solventar el problema, a descargar el vehículo. Bueno, a ver, eso ya... que en eso es verdad que no hay que olvidar que puede ser un peligro, ¿no? No, o sea, por delante va la seguridad, claro, sí, siempre, claro. O con la carga mal repartida, pues al final puede acabar en algo aún peor que recibir una multa. No, así que sí. Que al final no hay que perder de vista que pues vas en carretera con 40 toneladas, que en un momento dado, si te excedes, un vehículo que igual pues no es muy nuevo o lo que sea, cuando hay que frenar, tienes que frenar, y con 40 toneladas cuesta frenar. Totalmente. No, así como hay sanciones que yo te diría que las podemos discutir, está bueno es venir con cuidado. Sí. Muy bien, David. Tema tacógrafo. Venga, vamos al esto es un mundo en sí. Sí, el tacógrafo. Bueno, vamos a ir a lo específico porque si no aquí nos perderemos, pero sí que cambiaron el tacógrafo pues a tacógrafo digital a principios de año. Con este cambio de normativa pues han habido otros cambios, ¿no? Como por ejemplo la lectura de estas sanciones. ¿El tacógrafo en sí puede emitir sanciones? ¿Te pueden sancionar estando en marcha? ¿Cómo funciona esto? A ver, sí, esa es la duda que tiene todo el mundo, ¿no? Pues que ahora lo que son las unidades de control tienen unos dispositivos que te leen el tacógrafo en movimiento.
y bueno, todo el mundo lo sabe, es verdad, sí, el sistema se llama DSRC, es un sistema en el que ya con los tacógrafos de segunda generación, primera versión, 2010 y las matrículas, las Ls en España, más o menos, ¿vale? Ese sistema se comunica con el tacógrafo, ¿vale? No descarga archivo, no descarga, pero sí que capta datos. Vale. No todos los datos, son datos muy, muy, muy tasados, o sea, sobre todo, son datos de lo que pues, se puede intuir como posibles manipulaciones del tacógrafo, datos de la calibración del tacógrafo, pues el país, tal cual. Perdona que te corto, pero manipulación, o sea, antiguamente sí que eran los discos y tal, hoy en día ¿puedes realmente manipular un tacógrafo digital? Sí se puede, sí, de hecho suele salir en prensa, pues pero ahora ya es muy complicado, pero se puede, sí se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que ya son sistemas muy, muy avanzados que necesitas antes también, pero que necesitas ya, Es un nivel casi tecnológico. vamos, la participación de talleres y de conocimientos no es como antes. El famoso pongo un imán y tal, pues ya es muy complicado, porque bueno, pues, donde lo ponían, la caja de cambios, pues sí que tiene como unos recubrimientos de porcelana, creo, un sistema que al final el imán no queda, entonces es muy... Y también sí que es verdad que hay en países incluso, como para esos los mejores eran Holanda, normalmente cuando manipulas un tacógrafo, bueno, realmente yo técnicamente no sé cómo lo hacen, o sea, hacen mil historias y hay sistemas complejísimos, seguro, tal cual, pero antes lo típico era, pues eso, que si ponías un imán y tú decías, bueno, si no me pillan con el imán no pasa nada. Bueno, salvo que vayas a países como antes, me acuerdo, Holanda, en el que directamente conectaban el vehículo al CAN bus, conectaban un software al CAN bus y como empezase a dar errores de servofreno, pues errores de lo que es la centralita que los daba, ¿sí? Directamente te sancionaba, o sea... Hay que tener cuidado con eso. Y luego, aparte, que es verdad que la manipulación del tacógrafo hay que tener cuidado porque deshabilita ciertas cosas del vehículo, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero manipular un tacógrafo se puede, sí, pero ahora es complejo. Los de nueva generación, los G2V2, sí, los últimos. Pero seguro. Y que se podrá, seguro. O sea, eso, pero bueno, no es recomendable para nada. En todo caso, sí que es verdad que te pueden llegar a detectar pues, la infracción que puedas hacer y se te puede sancionar. Pues, a ver, no es que el vehículo pase, el DSRC detecta, lo que hablábamos, que también detecta excesos de conducción y no para, el vehículo sale y luego recibes una denuncia. No funciona así. No. Esos datos los tiene el organismo de control, la policía, quien sea que esté realizando la inspección, y para poder sancionar tiene que detener el vehículo, abrir un acta de inspección, lo que es una inspección normal en carretera cuando termina el tacógrafo tal, descargar y de ahí ya deriva, si es que hay alguna la infracción que detecten, te ponen la sanción o la propuesta, porque en carretera el boletín, mucha gente no hay que perder de vista que son propuestas de sanción, pero bueno. Entonces no puede. Y si ese vehículo no lo detienen, no lo paran, esa información no se puede quedar guardada. Vale. En el sistema que lo estén revisando. Se tiene que borrar. ¿Vale? Me acaba de venir una pregunta a la cabeza, bien, no la tenía ni en la guía, pero bueno, ya que estamos, ahora hemos hablado, si te paran, en este caso, ¿no? Te abren una inspección y te sancionan. Cuando hay una sanción, por ejemplo, en el extranjero y demás, es que tuvimos el caso no hace mucho que parecía que hubiesen multado a un conductor en un país del este y no le dieron ningún papel, ningún justificante de la sanción. Luego, al cabo de un tiempo, pues estarán pendientes a ver si la van a recibir o no, pero ¿qué tienes que hacer como conductor una vez te paran, ¿vale? Sea en nacional o en internacional? ¿Qué tienes que tener en cuenta? ¿Qué tienes que guardarte como documento? Evidentemente te tienen que dar, ¿no? Sí, a ver, eso es lo normal y en el 90% de los casos siempre te dan documentación. Hay casos muy puntuales, igual en los que no te dan, pero es muy, muy raro. Incluso lo que hablábamos, que Francia era el que más multa, Francia hay en algunos departamentos en los que, porque alguno cliente o alguno que se esté escuchando dirá, no, pues yo sé que un día me mandaron por email una denuncia y mucha gente te llama de, ¿esto será spam? Pues no, lo mandan por email, pero un 0,1% de los casos. Normalmente, siempre, lo que te van a dar es, si hay denuncia, te van a dar un boletín de denuncia. ¿Vale? Y aquí, en función del país, ese boletín de denuncia
no tiene mayor efecto hasta que recibes el expediente, lo que es ya, pues si es Francia, lo que es ya el dossier, o si es en España, lo que es ya la apertura, lo que se llama la incoación del expediente, lo que es la denuncia en sí. Pero en algunos países, si no estás conforme con la denuncia o crees que no ha sido justa y tú quieres defenderte, hay en países en los que en el momento en el que estás pagando, porque ya sabéis que cualquier vehículo extranjero, pasa lo mismo en España con los extranjeros, que detectan una infracción y la van a denunciar, ese vehículo hasta que no se paga la denuncia queda inmovilizado, ¿vale? Sí. En algún país, como en España, que se puede prestar caución, que es un mecanismo tal, pero a los efectos tú tienes que pagar la multa, ¿no? Pero hay un par de países que hay que tener un poco es el conductor al final el que tiene que observar un poco, que es Bélgica y Francia, que en función de cómo se pague esa denuncia y qué solicitud realice y se marque en los boletines de denuncia, te va a habilitar luego a hacer defensa o no. Que lo firmes o no, ¿verdad? No, mira, en Italia, por ejemplo, tienes que solicitar que el pago sea en caución, porque directamente el pago en la mayoría de los países, a partir de unos importes que ya tienen defensa legal, hay algunos que no tienen, ¿no? Directamente el pago tú lo realizas en depósito, ¿vale? Tú en realidad, porque es lo que hablamos, lo que antes he comentado, que en carretera realmente lo que a ti te están poniendo es una propuesta de sanción. Sí, te proponen, el policía propone y luego el inspector dispone, ¿no? Entonces es así. Y expresamente tienes que pedir que el pago se realice en caución. Y en Bélgica igual. Vale. En Bélgica tienes que indicar, porque si no, pues unos marcan que el pago en Italia, que se realiza el pago reducido, que en realidad pagas lo mismo, no pagas más, pero lo que te imposibilita es la defensa legal. Y en Bélgica igual. Vale, pero algo te tienen que dar. Bueno, eso es interesante más que nada porque a veces dices, ostras, ¿cómo puedo recurrir yo luego eso si no tengo nada? Y al cabo de un tiempo, a lo mejor depende de qué país te puede llegar, que ya no puedes hacer nada. No, claro. Y nosotros, entonces, es una cosa que, pues cuando algún clientes nuestros nos llaman para que les facilitemos, para que les ayudemos cuando tienen este tipo de situaciones, sí que mis compañeros sí que hacen una especial incidencia en eso, el conductor, hablan con él, oye, te tienen que dar este documento, que te lo den, fíjate que han indicado esto en la documentación o no, si te lo están dando en tu idioma o no en tu idioma, en algunos países lo tienes, en otros no. Entonces, pero algo normalmente siempre te dan. Sí. Muy bien, David. Vamos a hablar de las famosas zonas de bajas emisiones, que esto es nuevo desde hace poquitos años. Algunas ciudades, ¿no? Como por ejemplo nosotros estamos cerca de Barcelona, pues hay algunas zonas que están restringidas, ¿no? A según qué tipo de vehículos. ¿Cuáles son las restricciones? O sea, ¿cómo funcionaría en este caso? Esto genera un montón de controversia, ¿no? Porque está judicializado, tal cual, pero vamos, en los casos prácticos hay determinadas zonas que, primero, antes de viajar, o sea, lo que tenéis que daros cuenta ahora mismo es que esto es una directiva europea, que ciudades, prácticamente todas las ciudades, creo que son de más de 60.000 habitantes o 50.000, corregirme si no es así, creo que son 50.000, por ahí, tienen que habilitar una zona de bajas emisiones, eso es así, y todos lo están haciendo. Entonces, hoy en día ya pues sí, pues igual no sabes si no hay, lo han habilitado porque te hay un plazo, pero hay que ver. Si vas a acceder a zona urbana, hay que revisar antes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cada una de las ciudades se gestiona de forma independiente. Tiene las plataformas en las que en unas el acceso es gratuito para vehículos de determinadas emisiones, ¿no? Pues los Euro 6 tal, pero tienes que estar registrado. Hay en otras en las que ni siquiera puedes acceder, salvo que pidas una autorización especial. Tal. Mira, el ejemplo más claro, que yo creo que fue el primero, fue Londres. Sí. ¿No? El acceso a Londres. Exacto. Entonces, Londres habilitó a través de Transport for London, que es como la entidad que gestiona no solo esto, las cosas, todas estas historias, ¿no? Habilitó una zona que era LED, la Low Emission Zone, en la que tenías que registrar tus vehículos, era gratuito si eres Euro 6, ¿vale? Pero posteriormente añadió la Ultra LED, que a esa zona ya no puedes acceder. Bueno, y luego aparte, si vais a acceder con permisos a esas zonas de Londres, tened en cuenta que hace año y medio por ahí, sí que también, o 2 años igual, se aprobó una normativa, esto es todo enfocado en la seguridad del viandante,
en la seguridad y del tema también de contaminación. no más que contaminación, la circulación de bicicletas y tal, en el que todos los vehículos que acceden a esas zonas, a una zona muy determinada de Londres, tiene que tener unos sistemas de seguridad, bueno, pasiva, iba a decir, pero también activa, con señales acústicas en casos de giro, para cámaras de marcha atrás también señal acústica, cámaras y un montón de sistemas, de forma que las famosas pegatinas estas que veréis con la foto de la bicicleta que se va a meter, pues todo eso. Bueno, y Francia también, también obligó a poner las pegatinas para los vehículos pesados, ¿no? Para el tema de seguridad, y van poco a poco pues añadiendo normativa, haciendo más segura la ciudad y de alguna manera, mal que nos pese, entorpeciendo, imposibilitando la entrada de vehículo pesado a los centros de las ciudades, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema si no yo también me disperso, volviendo al tema de las... demasiado, entonces... No, para nada. De las zonas de bajas emisiones, también lo que hay que tener cuidado es las famosas pegatinas, porque encima aquí cada uno va con su pegatina. Entonces al final ya va el chofer que no sé ni siquiera si puede ver... Claro, y encima que cada pegatina, o sea, tú tienes una pegatina para entrar en Barcelona, ¿no? Representa, esta misma no te sirve para ir a Francia, o sea, ¿cómo haces? Ni Austria, porque Austria también tiene, entonces tienes que comprar la de ellos. O sea, hay una página web que es Criter, que tú compras tu pegatina, te la mandan a casa y la pegas. Londres no necesita pegatina. España necesita pegatinas. Austria tiene también sus pegatinas. O sea, esto es... Pues te acabas con el vehículo como los vans esos de antes. Eso, yo me acuerdo, iba a decir lo mismo, cuando era pequeño que veíamos en plan las autocaravanas con todos los países donde habían estado, pues van a acabar igual. Vale. Menos mal que vosotros ya habéis solucionado un poco el tema del telepeaje. Nosotros, ya unificáis en uno, porque antes también era... Es que ahí tenemos que ir, a ver, es que dentro del sector cada uno va un poco por libre, entonces tenemos que ir ahí como trabajando ese tema, pero sí, totalmente. Vale, David, voy a por otra, venga, Bélgica. Vamos a por Bélgica, y ahora que me decías del telepeaje... Sí. Pues el sistema de los OBU. OBU, para los que a lo mejor no están familiarizados con el tema peaje, es el onboard unit. O sea, un onboard unit es simplemente un OBU, quiere decir un dispositivo, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa con las sanciones? O sea, muchos de nuestros clientes, ¿no? Si nos están viendo, están diciendo, María, en esto tienes razón. Nos envían multas muchas veces de peaje que ni les avisan, o sea, son multas que reciben a posteriori. Y sí que es cierto que tenemos un sistema de alarma antes de entrar en el país y tal, pero es muy difícil evitar según qué multas en Bélgica. Entonces, ¿cómo hacemos, David? ¿Tú sabes recurrirlas? Yo realmente con el tema de Bélgica soy especialmente crítico, porque igual no es políticamente correcto, pero no sé si recaudan más con las multas o con el peaje en sí. Bueno. Lo de Bélgica es un poco es un drama. Curioso, cuando menos, ¿no? Cuanto menos curioso. Uh-huh. Y sí que es verdad que, hay muchos OBUs, pero son más los antiguos, los que igual solo eran cuando era el satélite que iba solo para Bélgica, sí. Que se enchufaba, bueno, ahora también hay algunos de esos, vía el mechero, entonces, pero bueno, yo conozco un montón de empresas que ya en su día hicieron la instalación, va la batería, o sea, va tal, y pasa igual. Uh-huh. E incluso nosotros hacemos un poco, hemos visto con determinados clientes y hemos podido comprobar que casualmente muchos son los mismos pórticos, y que realmente se ve que no hay una intención de ninguna manera o de fraudar o no pagar, porque los siguientes arcos te están detectando, ¿no? Entonces, bueno. Por supuesto. Es como que pierde la señal como de repente, ¿no? Sí, que dices, bueno, casualmente, ¿no? O no lo sé, pero o igual son zonas en las que no hay cobertura y el problema es más de la instalación, de lo que es el sistema, puede ser. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que vosotros seguro que informáis que es, oye, en cuanto lo detectáis, parar, hay un teléfono, llamas y de alguna manera dejas el registro de la incidencia, ¿no? Uh-huh. Vale. ¿Estas denuncias se pueden defender? ¿No se pueden defender? Sí, se pueden, y a mi entender se deben defender. O sea, no quedarte con la cosa de, bueno, eso me da igual. O sea, yo soy partidario de eso. Muy bien. De hecho, muchos pensarán, os dedicáis a la defensa y queréis defender. No. Precisamente a nosotros no nos caracteriza mucho eso de si vemos que hay opciones, vamos. Y ahí nosotros, primero, vemos que hay opciones. Bueno, de hecho, a nuestros clientes se lo gestionamos incluido. O sea, no va más. Pero sí, entonces, ¿qué es necesario?
lógicamente, las facturas, ¿vale? Y luego todo el FOAM, lo que es toda la información del OBU en sí, de conexiones, desconexiones, un poco el histórico, Es ¿no? lo que pedimos nosotros, Sí. ¿no? Al recibir pues esta sanción, pues pedimos el FOAT, que es Sí. lo que da la información, que es lo que acabas de Eso decir es, tú. eso es. Está muy bien. Bueno, está bien que sepan que sepáis que se puede recurrir y que, bueno, Sí, sí, o sea, como mínimo minorizar, ¿no? sí. Porque no son baratas estas multas, bueno, además. O sea, y ahora las últimas lo que es las aperturas son por 500 euros, sí. pero esto arrancaron en 2.000 euros las multas. Nada, casi nada. Vamos, por eso yo muchas veces te genera la duda, pero bueno, Sí. ¿qué sentido tiene sancionarme con 2.000 euros? Pero si en todo caso, si aunque haya sido un incumplimiento, bueno. No, y que a lo mejor era un peaje de 20 o de 17 sentido, o no. sea, Y luego en sentido. el siguiente pórtico me has detectado correctamente. Exacto. Entonces, bueno. Sí. Entonces, yo sí que soy partidario de defenderlas y es un problema que no parece que no lo solucionan porque siguen viniendo. Pero bueno. Ahora que te he mencionado Bélgica, ya me viene a la cabeza Polonia, ya que estamos entrando en lo concreto. Famoso SENT. Me imagino más hablar de eso. Ya me lo has captado. Porque Polonia es eso. Sí, Polonia es SENT. SENT sí. Vamos a explicarlo así brevemente. Para según qué tipo de transporte al entrar en un país como Polonia, pues se requiere un documento que se llama SENT, ¿vale? ¿Para qué transportes? O sea, si transportas palets no te hace falta, pero si transportas residuo, mercancía pues ADR, o sea, todo lo que es alimentario, ya sea líquido o sólido, para todo este tipo de transporte es necesario un registro SENT que se hace en relación con el gobierno polaco, que es el PUESK, ¿vale? O sea, el portal se llama PUESK. Vale, aquí hay muchos nombres raros. Simplemente se trata de sacar como un certificado, ¿vale? A través de este portal y en este certificado tiene que constar una geolocalización, es decir, la aduana polaca tiene que geolocalizar este vehículo al entrar en el país y tiene que saber por dónde entra y por dónde circula, ¿vale? Resumiendo, es eso. Entonces, muchas multas nos vienen también de clientes. Son elevadas, en Polonia. Son muy elevadas. Estamos hablando de que pueden llegar a ser hasta de 4.000 y pico de euros. Simplemente por el tema, la multa viene por el hecho de que dicen que no pueden localizar ese vehículo. Así es, o sea, nosotros lo que estamos viendo que el mayor problema está en la geolocalización. Están utilizando, al final el gobierno polaco lo que pone a disposición de las empresas, como bien has explicado, todo el portal para registrarte, pues todas estas mercancías, normalmente son mercancías de impuestos especiales, ¿no? Lo que llaman ellos son mercancías sensibles. Rumanía, luego hablamos, tiene algo parecido. Las empresas se registran bien, hacen todo, pero ¿qué es lo que pasa? Que están introduciendo datos de su geolocalización, de su proveedor, el que sea, que no sé si vía API, no está integrado con la administración. Entonces, para eso la administración lo que pone a disposición de las empresas es una aplicación propia, la de Toll. Entonces, recomendación. Y luego es complicado la defensa, ¿eh? Es complicado la defensa porque Polonia es un poco especial para todas estas cosas y para otras en cuanto al tema de documentación y tal, pero bueno, si de alguna manera parte no la acreditas, que igual no estás geolocalizado, aunque tú pienses que sí, pues no hay por dónde entrar, ¿eh? No hay por recurrir. Entonces, yo que suelo recomendar siempre tener la certeza del proveedor de geolocalización, preguntarle expresamente de ¿estás integrado con el sistema SENT? La administración polaca puede acceder a los datos que tú me estás dando, porque muchos lo que te dan es igual de buena fe los proveedores, ¿eh? Sí, pues el sistema que tienen ellos un poco para compartir igual con tus clientes, ¿no? Para hacer tracking tu cliente, se piensan que es lo mismo y que ellos van a acceder en su portal para ver, y no es el caso. O sea que siguiendo tu recomendación, yo os diría que nos preguntéis, ¿no? En este Totalmente. caso, pues oye, estamos geolocalizados, podemos entrar a Polonia con esto y nosotros os diremos, pues mira, mejor hacerlo de esta forma o de esta otra. O sea, siempre preguntar porque esto sí que es importante, ahorrarte un disgusto de mínimo 4. Eso sí, eso más que vosotros no lo controláis. O sea, vosotros para ese tema de telepeajes, tal cual, controláis todo. Entonces, el mejor que os va a resolver el tema sois vosotros, mejor. Yo si quieres ya para
para ir así como haciendo un último juego, ¿no? Antes de acabar, me gustaría hacerte como un quiz, ¿vale? No es, bueno, es como un mito verdad, ¿vale? Entonces, he preparado así algunos, ¿vale? Vale. Exactamente lo que dices. Hago unos ajustes. Vale. ¿Vale? Todo está perfecto. Habla un poco, David. Sí, Porque cuando son verdad, sí, realmente vas a hablar con más intensidad. vale. Y No sé si me estoy centrando, me estoy yendo del tema. No, está Sí. súper bien. Vale. Eres un crack, madre mía. valor que no te puedes... No, realmente... Aquí. Yo sigo aprendiendo y no... Yo también, ¿eh? Yo también. No, hay algunas cosas que igual me queda, o sea, no he explicado todo, ¿eh? O sea, pero bueno, da igual. Que no- Alguno dirá, no, eso no es así, eso es tal. No te Ya. preocupes que no tienes, pero muy bien. Vale, pues... María. Bueno, pues ahora, David, como ya hemos hecho así como un repaso, ¿no? De esta breve guía, hemos hablado bastante de cosas concretas en algunos países de Europa y me ha parecido súper interesante. Te agradezco un montón este conocimiento y que seáis partners nuestros porque Nosotros también. esto nos da muchísima tranquilidad. Y ya para acabar, pues me gustaría hacer así como un pequeño juego, ¿no? De mito o verdad con Bueno. algunos, es verdad que a lo mejor son temas que ya hemos hablado, pero bueno, como para hacerte así como preguntas, ¿vale? Por ejemplo, he preparado como unos 6 temas. Vale. El primero sería los tiempos de conducción, tacógrafo y descanso. Y ahí va mi pregunta. Y te digo, si no me paran en carretera, no pasa nada, aunque tenga mal el tacógrafo. Pues no, a ver, al final en carretera sí que es verdad, no es verdad. Es Rotundo. falso. No. Falso. No. Sí que es verdad que en carretera, y además ha sido también se modificó hace poco, te pueden, lo que no es que te puedan ver, es que en realidad el conductor tiene la obligación de poner a disposición de los agentes, que esa es otra, que voy a meter aquí un tema, porque es muy recurrente el que muchas de las infracciones no es no tener, ¿no? Me están sancionando porque no tengo esto, pero sí lo tengo, no, es por no poner a disposición, ¿vale? Claro. Entonces tú en el momento de control tienes que tener lo que tienes que tener, lo obligatorio, y lo tienes que poner a disposición, ¿no? Entonces, en carretera lo que te van a controlar, que es la obligación tuya de poner a disposición, aunque tú tengas más información, como en el tacógrafo, que tiene información de año o más incluso. Sí. Entonces lo que van a revisar, lo que van a analizar es la jornada en curso más 56. Pero luego, claro, no te exime que en un momento dado te pueda llegar una inspección, ¿no? O de Fomento, claro, en este caso de España, de Fomento de Madrid, o del Departamento de Transporte de tu comunidad, y ahí es hasta un año. Entonces, imagínate. Y te pueden sancionar. O sea, todo lo que esté en un año. Así que no es verdad. Pues con esto mismo, por ejemplo, no, esto ya habíamos dicho. Bueno, no sé si te vuelvo a poner la pregunta, o sea, te la vuelvo a preguntar. Así digo lo mismo. No, es otra que hemos hablado anteriormente, pero bueno, lo volvemos a repetir. ¿Puedo dormir siempre en la cabina del camión si quiero? No. Falso. Sí. Falso. Descanso superiores a 45 horas, lo que es el descanso, para que nos entendamos, el descanso semanal ordinario, el normal, que es el de 45 horas, no se puede realizar a bordo del vehículo. Aunque tenga litera, aunque tenga unas instalaciones en el camión magníficas, tiene que ser fuera. Así que ya sabéis, ¿eh? Sí. Esto está perfecto porque así vamos ahora concretizando toda nuestra charla de antes. Y para puntualizar, lo que en esas 45 horas lo que realmente no puedo hacer es ningún tipo de labor. Ni de custodia del vehículo, ni de limpieza, ni de nada. O sea, lo típico de en un parking... De otras tareas, ¿no? Vengo y no, es que estaba cogiendo... Pues si te ven ahí, pues puedes tener un problema. Claro. Pero bueno. Muy bien, vale. Tema 2, venga, cabotaje y salario mínimo. Vamos allá otra vez. Si hago 3 portes dentro de Francia en menos de una semana, ¿me pueden multar? Sí. Sí, claro, te pueden multar. ¿Por qué? Porque tienes que justificar primero que vienes de un transporte internacional, en este caso un país UE, o en un país, o dentro del espacio económico europeo, dentro de un país firmante del acuerdo de cabotaje, ¿vale? Y tienes que, y luego también depende cómo hayas entrado, si has entrado cargado, si has entrado en vacío, lo que hemos explicado antes, ¿no? Al final, por resumir muy mucho, cabotaje solo si vengo de un transporte internacional, ¿vale? Si en el país de acogida entro cargado, o sea, descargo en ese país, 3 en 7 días desde descarga. Si entro vacío de un país de acogida, o sea, que no sea el mío, también derivado de un transporte internacional, tendré 7 días desde descarga, 3 días desde que
accedí al país. Sí. Y teniendo en cuenta los 4 días de enfriamiento. Muy Que no lo he explicado antes, pero el periodo de enfriamiento es en ese país, esa tractora. Yo me puedo ir a hacer cabotaje a otro país. Yo finalizo mi tercer cabotaje, por ejemplo, en Francia, puedo cargar un Francia-Alemania, Ujú. descargo en Alemania y el mismo día puedo hacer 3 cabotajes. Vale, en eso no te Alemania. lo había preguntado y no lo Sí. sabía. O sea que Son los vale. periodos de enfriamiento Son están dentro asociados del país. Ujú, Del vale. país donde he realizado esos Muy cabotajes bien. previos. Mira, ¿ves? Pues otra cosa más. Sigo dentro del mismo tema, ¿vale? Vale. Como mi empresa es española, Sí. ¿no tengo que cumplir el salario mínimo en Francia o Alemania o sí que tengo que cumplirlo? En determinadas situaciones o determinados transportes sí lo tengo que cumplir y Vale. en otros no. Si realizo transporte bilateral, no tengo que cumplir, ¿vale? Cierto. No tengo que cumplir. A los efectos de esta directiva, mi conductor no está desplazado. Si hago cabotaje, tengo que cumplir. Si hago una internacional, aquí hay excepciones, aquí habría que tener una pizarra para explicarlo, ¿no? Porque son, sí, pues son porque si voy con un bilateral y tengo una actividad accesoria, es decir, si dentro del bilateral realizo un internacional, 1 sí podría, 2 ya no. Vale. Pero si estoy en el bilateral, entonces ahí tampoco, pero es A efectos complejo. prácticos. A efectos prácticos yo al final siempre hago la misma lectura, es bilateral no, resto Sí. casi siempre sí, y cabotaje sí en todo momento. Muy bien, perfecto, yo me quedo con eso. Ese Así sería no hay- lo Y concreto. ante la duda, yo siempre con el tema de los certificados IMI, que si es un lío, ante la duda, saca el certificado IMI, que ya está, un papel más no va a ningún lado. No, exacto. Y encima, bueno, si tienes un tipo de contrato jurídico, ¿no? Como el que proponéis o el que proponemos ahora conjuntamente, pues ya es que te entra, o sea, que no te viene de algo más, ¿no? Que ya entra dentro del servicio. O sea, Sí, nosotros al final es un servicio que desde que surgió la ley MILOG, la ley Macron en su día, que ahí sí que, ahora nosotros al final tenemos sociedades en toda Europa, o sea, estamos presentes en toda Europa, entonces dábamos representación en toda Europa y lo dábamos a nuestros clientes de forma gratuita. Todo, o sea, desde la emisión del certificado, la atención en caso de que tengan una inspección, nosotros lo damos todo muy incluido. bien, muy bien. Genial. No, me Sí. parece perfecto. Y sobre todo de esta manera también quitas más lío del que tiene tráfico. O sea, Exacto. al final tráfico le surge un cabotaje y suele ser el Departamento de Recursos Humanos quien gestiona todo esto de los recursos humanos y pues igual lo último que se le ocurre es preguntar, ¿y este tiene IMI? Pues, Claro. no, pues dale y ya está. Claro. No, y si no, bueno, ante cualquier duda, pues lo mismo, ¿no? Preguntar, Totalmente. que para eso Claro, estamos. sí, en todo momento. Venga, va, tema 3, otra vez, Polonia con el SENT. Sí. Venga. Si solo transito por Polonia sin descargar, ¿no hace falta declarar nada? No, hay que declarar. Vale, o sea que esta pregunta era falsísima, ¿eh? Falso. Al entrar en Polonia necesitas Exactamente, declarar siempre. tu entrada. Muy bien. Tienen que saber por dónde, bueno, aparte de la declaración y sobre todo, sobre todo no todo, pero importante lo que hemos dicho, o sea, validar, revisar que estás geolocalizado, ¿vale? Eso es lo importante. Claro. Tanto entrada A ver, como que no le veo mucho sentido entrar con una carga, por ejemplo, de residuos en Polonia, darte 3 vueltas y irte, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Entonces, Sí. bueno, por si acaso, Pero- aunque no descarguéis, sacaros el SENT y geolocalizaros correctamente. Muy bien. Tema 4, el exceso de peso, que también lo hemos tratado. Sí. Te voy a preguntar, ¿unos cientos de kilos de más no son un problema si el camión va bien? Falso. Falso. Al final, el exceso de peso se cuantifica con un porcentaje de exceso y te van a sancionar. Tenga el vehículo capacidad de tracción. Mira, por ejemplo, ahora mismo, 44 toneladas. Se han aprobado, se ha publicado en el BOE y entrarán En no para vigor. todos los vehículos, pero en vigor en octubre. En octubre. Vale. Bueno, fantástico. No sé si todo el mundo está contento o no, pero bueno, yo creo que hay una parte más contenta que otra. Pero bueno, aunque el vehículo tenga capacidad de tracción, tenga esa masa que la puede llevar, da igual. O sea, el vehículo puede frenarte, pero te van a multar. Te van a multar. Muy bien. No, categórico, así que No. cuidado. Muy bien, este mismo tema. ¿Solo me pueden multar si me paran en un control con báscula? ¿Por exceso de peso? Ujú. No, porque me pueden multar por exceso de peso en otras circunstancias porque no solo en España, en el resto de Europa están las denominadas básculas móviles. Son unos sensores, unas planchas, bueno, lo habéis visto vosotros seguro 1000 veces, y pesan por eje, que de hecho muchas veces es lo peor, porque igual no tienes un exceso Claro, de peso global, ¿no? Total, pero mal repartido. por eje y ahí es donde Totalmente. te sancionan.
Venga, otra. Peajes en Bélgica, ya que nos encanta la polémica de Bélgica. Sí. Aunque reciba la multa meses después, ¿no puedo recurrir? Falso. Eso es muy interesante. Venga. Falso. A ver, hay que tener en cuenta, bueno, y otra cosa, también otra puntualización. Mucha gente, es que no lo he recibido certificado, con lo que no hago caso. Mal. Falso. Falsísimo. Si ves el flamenco, el gallo ese, ¿no? Que recibes ya. Exactamente. Sí, sí. No, porque en este caso, ¿cuál es el tema? Y no solo, bueno, por ir al tema de Bélgica, no, falso. Puedes recurrir, y si estás convencido que ha sido, bueno, pues que creéis que no se ajusta, o sea, no, vamos, que hay que recurrir, se recurre. Pero lo que tenéis que tener en cuenta mucho, que en muchos países de Europa, las comunicaciones con la administración no son por correo certificado. Y los plazos, mira, las multas del radar en Francia. Fecha de emisión es fecha en la que ellos han impreso el documento y te lo envían, claro, que igual lo han enviado 2 días después. Claro. Y esa es la fecha válida. En Reino Unido, que esto sí que tiene... Mira, ya haremos otro podcast de tema de inmigrantes, porque eso tiene otro tema. Eso, que hay nosotros, sí. Desgraciadamente somos expertos por nuestros clientes. Bueno, les ayudamos, pero bueno, la verdad que es un drama. Las comunicaciones no son por correo certificado, incluso las resoluciones te las mandan por correo electrónico. Entonces, no. Sí es verdad que ahora con todo este tema de los spam, hay miedo, tal, pero tener cuidado porque podéis recibir cosas con unos plazos que vosotros entendéis que esto ya no puedo hacer nada y se puede, o que no lo recibís por correo certificado. O sea, falso, hay que hacer. Es interesante. Y en Bélgica funciona de esta manera. En cambio, a ver, tú me dices si no voy bien, pero en Hungría tienes solo 15 días para recorrer una multa, ¿cierto? Exactamente. Entonces, el tema de los plazos es importante. Aunque en Bélgica pues puedes recibirlo meses después, pero en Hungría, si recibís una multa de Hungría, tenemos que ir rápidos. Los plazos para la defensa, o por lo menos para analizar si hay opciones de defensa, o si creéis que pues, no es justo, no se ha actuado conforme a la norma que debían aplicar, o hay algo. Muchas veces, aunque la norma te indique o dice, no, pues la infracción está, vale, pero igual hay circunstancias excepcionales que se han dado en el caso particulares en las que pues sí que merece la pena no hacer unas alegaciones y decir, mira, es que no lo sé, es que me he excedido por algo porque ha habido un tema puntual de un atasco o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, sí que hacer. Y el tema de los plazos es muy importante. Cada país tiene los suyos. Incluso Suiza tiene distintos por cantón. O sea, desde 7 días hasta 14. E incluso algunos países, ya con el documento que te dan en carretera, ya ahí arranca todo, ya ahí hay que hacer. Ya tienes que hacer algo. Utilizarte desde el minuto que te dan el... Nosotros siempre le decimos a los clientes, te den lo que te den, recibas lo que recibas. Nosotros para eso, bueno, todos los clientes tienen acceso a un gestor documental. Sí. Entonces, sube ahí, además que luego les sirve a ellos como base de datos y bueno, para hacer estadísticas, tal. Sube ahí el documento, nosotros lo revisamos y ya os diremos, oye, pues hay que hacer, no hay que hacer, podemos hacer esto, no podemos, o no te preocupes, que hay que esperar a otra notificación, lo que sea. Genial. Pero que no lo dejen en creía que no. Sí, o eso que te da pereza que y nos dices, moleste, ya lo miraré. No, que nos moleste. Que no os dé pereza. No hay ningún problema. Las multas. Cantaos. Venga, vamos a por la última, que también hemos hablado, que era la zona de bajas emisiones. Y ahí te voy a preguntar, cuando una furgoneta diésel antigua no puede entrar, ¿no? Perdón, a ver. Con una furgoneta diésel antigua no puedo entrar en ninguna ciudad. Falso. Te lo he preguntado fatal, pero lo has entendido. Sí, bien. Falso. ¿Por qué? Porque bueno, hay también circunstancias excepcionales en las que puedes pedir una autorización o tal. Pero pensado, o sea, dicho de otra manera, con una circunstancia, vamos a decir, de una forma normal estándar, pues no vas a poder. No vas a poder, ¿no? Sin nada pero no puedes. Sin nada no puedes. Claro. Entonces, es lo que hablábamos antes. Sí. Mira dónde vas a entrar, accede a su portal, todas tienen un portal online y ahí te va a explicar qué puedes y qué no puedes hacer, si puedo acceder. Pues igual tengo que son tema de mudanzas, que hay como normativa específica, que igual tendré que registrarme, pedir una autorización especial y me van a dejar. Claro, bueno, dentro de la norma, ¿no? Siempre puede haber soy una residente. O eres residente. O soy residente. No creo que sea el caso de nuestros clientes con camiones que acceden a su residencia. Muy bien, venga, la última. ¿Con la etiqueta de la DGT puedo circular por cualquier zona europea? Falso.
ya lo hemos comentado antes, cada uno tiene su pegatina. Sí, ¿vale? las pegatinas, sí. ¿Que unificaran todo? Bueno, pues sería lo deseable y sería Estaría muy lo bien. sensato y lógico, pero hasta la fecha, cada uno su pegatina. De momento, llenos de pegatinas. Totalmente. Pues muy bien, pues oye, llenos de pegatinas os dejamos y estamos muy contentos de haberte tenido hoy, David, con nosotros, que ha sido un verdadero placer hablar El mío, contigo. esto me gustó. Y gracias por el conocimiento que nos has compartido. Bueno, espero haberles ayudado y bueno, se nos han quedado muchas cosas. Igual podíamos haber entrado más al detalle en otras, pero bueno, un poco para que se hagan la idea y tampoco será esto una clase magistral de jurídico, que sería un auténtico coñazo, con perdón. Así que yo creo que esto es mucho más, Total. más útil. Gracias, David. Nada.